título de esta charla es La homomorfía entre estructuras matemáticas y estructuras físicas, un estudio de caso. La idea que está a la base de toda la charla es la siguiente: los estados y procesos físicos tienen una estructura matemática, no porque podamos percibir esta estructura en el mundo, sino porque describimos algebraicamente su comportamiento, su regularidad a partir de experimentos hechos para ello. Es aquí cuando nosotros podemos dar cuenta de su orden matemático y no antes. Entonces, esto es lo que va a estar a la base de toda mi participación, y he decidido desarrollarla a partir de una charla que he estructurado en 3 momentos. El primero se relaciona con antecedentes y compromisos conceptuales. Posteriormente voy a aplicar el número 1 a un caso muy sencillo, un caso de estudio que he titulado Termometría, Calorimetría y Transferencia de Calor. Y por último haré algunas consideraciones finales. Muy bien. Dentro del punto número 1, antecedentes y compromisos conceptuales, puedo decir lo siguiente. Algunos de ustedes saben que ya desde hace tiempo, desde que yo estaba preparando mi proyecto de mi tesis de doctorado, lo que me ha interesado es explicar el carácter científico de las matemáticas. Cuando yo estuve revisando la literatura en filosofía de las matemáticas, me di cuenta que el problema de la aplicación era un problema recurrente, al cual desde diferentes posturas, conceptualistas, ficcionalistas, realistas, platonistas, etc., intentaban dar una explicación de ella. Pero no solamente lo querían dar como una propiedad del conocimiento matemático, sino que además se tiene la firme creencia de que si no damos una buena explicación de la aplicación matemática, entonces no contamos con una explicación completa de la naturaleza del conocimiento matemático. Solamente para dar constancia de este hecho, me permito mostrar una breve observación que hace Stewart Shapiro en su fuente de Thinking About Mathematics del 2000, donde hace énfasis justamente en este aspecto. Él nos dice: One central concept for philosophy of mathematics is to understand the relationship between mathematics and the rest of scientific and ordinary discourse. Any philosophy of mathematics or philosophy of science that does not provide an account of this relationship is incomplete at best. Entonces, bueno, aquí parece que es bastante claro lo que acabo de decir. Ahora bien, lo que particulariza mi investigación es que abordo 2 preguntas. La primera pregunta se refiere a why math works, es decir, cómo nosotros, por qué las matemáticas funcionan, particularmente cómo estas nos permiten modelar también el mundo físico. Si se dan cuenta, esta charla da continuidad, ¿no? O bien puede ser como una participación complementaria al asunto de la aplicación que nos dejó la participación de Paniel, pero también que tiene que ver con la noción de representación científica, pues que se relaciona un poco con lo que hizo Axel, porque cuando yo doy respuesta a estas preguntas, trato de formular una explicación de la aplicación matemática también desde una perspectiva, como lo veremos, representacionista desde filosofía de la ciencia. Ok. Para mí es importante hacer 3 distinciones. En tanto el problema es sobre el conocimiento matemático, sobre la naturaleza del conocimiento matemático, que es importante no confundir. En primer lugar, tenemos todas estas consideraciones que tienen que ver con la naturaleza de las verdades matemáticas, que son observaciones particularmente de orden de la epistemología de las matemáticas. Por otra parte, tenemos, por decirlo de alguna manera, si ustedes me lo permiten, hablar de cuál es la referencia de los términos singulares que tienen los enunciados matemáticos, de tal suerte que yo pueda decir algo respecto al problema de la referencia de estos objetos. Es decir, son observaciones que se constriñen a asuntos particularmente de ontología matemática. Y en el tercer caso pongo particular atención y de manera independiente el fenómeno de la aplicación.
Esta distinción no es arbitraria, o bueno, si ustedes quieren, puede serlo, pero está, desde mi punto de vista, plenamente justificada. ¿Por qué? En primer lugar, porque sostengo que la aplicación matemática puede explicarse de una manera completamente independiente a los conflictos de corte realista o antirrealista que nosotros podemos encontrar en diferentes enfoques en filosofía de las matemáticas. Y por otra parte, parto de un marco teórico que tiene dos venas centrales. La primera, que es el estructuralismo matemático, pero en este caso sin un compromiso realista, sin un compromiso ontológico, y que me permite hablar de la realidad en términos de modelización de tipos de objetos y sus relaciones. En esta parte, pues sí, estoy con el espíritu de Shapiro, de su libro de 1997, Philosophy of Mathematics, como ustedes lo saben, y el del 2000, Thinking About Mathematics. Y por otra parte, dentro de una postura en filosofía de la ciencia, yo tomo un artículo que se me hace interesante, de corte de representacionismo, que trabaja Chris Sawyer en 1991. ¿Ok? Ahora, estas dos posturas me parece que son muy importantes no perderlas de vista, porque si bien el punto A y el punto B es la herencia que nosotros guardamos de Benacerraf, de los problemas concernientes a la naturaleza del conocimiento matemático, en realidad estamos incluyendo un C que no es obvio, que no es trivial, y que cuando nosotros damos una buena explicación de ese C, parece ser, o al menos me suscribo la idea, de que este es fundamental para dar cuenta de una manera integral, completa, sobre en qué consiste la cientificidad de los lenguajes matemáticos. Bien, ahora, sin duda alguna, uno de los conceptos más importantes que nosotros trabajamos como filósofos es el concepto de realidad. Como nosotros sabemos, el concepto de realidad es un concepto robusto, es un concepto amplio y que generalmente, dependiendo del enfoque, la perspectiva filosófica que nosotros tengamos, defendemos la extensión de este concepto de una manera u otra. Yo lo que creo es que gran parte de la dificultad que nosotros tenemos para admitir un concepto estándar de la realidad tiene que ver con los compromisos de corte ontológico que adquirimos con una u otra perspectiva. Como a mí no me interesa participar en esta discusión, porque creo que en el caso de la aplicación matemática es una discusión inútil, irrelevante, me quedan dos alternativas. O bien, tiramos el concepto de realidad porque no es un concepto en el cual podamos ponernos de acuerdo, o bien hablamos de la realidad desde un enfoque que no implique un argumento a favor o en contra de alguna posición realista o no realista respecto a este concepto. La posición estructuralista en filosofía de las matemáticas me ayuda a hacer esto, y entonces yo entiendo el concepto de realidad a partir de identificar dos conjuntos. El primer conjunto será el conjunto de objetos, ¿no?, que son de diferente tipo, como dice aquí. Por ejemplo, paradigmáticamente tenemos el objeto 1, ¿no?, como un objeto matemático. Solo un ejemplo, el objeto de árbol como un objeto que nosotros podemos conocer vaya cuentas, ¿no?, sin una axiomatización, al menos en principio. Pero también podemos hablar de un objeto conceptual, ¿no?, que me intenta decidir intencional o extensionalmente el contenido de tal concepto, que es otro tipo de objeto. Y por otra parte podremos agrupar diferentes objetos que pueden constituir los diferentes actos psicológicos o actos mentales que tenemos. Si esto es correcto, entonces tenemos la posibilidad de construir un conjunto distinto. Este conjunto distinto tiene que ver con las relaciones que pueden guardar estos tipos de objetos, sean relaciones entre objetos de la misma naturaleza, por decirlo así, u objetos entre ellos que son de diferente tipo. Aquí yo pongo simplemente subconjuntos del conjunto RO que, por ejemplo, están capturando un orden, puede ser un orden ordenado o no, entre objetos matemáticos, objetos físicos, objetos mentales.
Si esto es correcto, entonces yo puedo definir que cada uno de estos subconjuntos refiere a un hecho en particular. Pero como están representados por objetos de diferente tipo, entonces nosotros podemos decidir que existe la realidad matemática, la realidad física, la realidad conceptual o la realidad mental. Es ese sentido de realidad con el que yo estoy trabajando y que no me hace falta tener alguna afirmación de corte ontológico aparte. Muy bien. Ahora, si nosotros podemos definir la realidad en términos de este tipo de estructuras, entonces, ¿cómo nosotros podemos explicar que las estructuras matemáticas pueden guardar algún tipo de relación con las estructuras físicas? Si ustedes se dan cuenta, con la pregunta Why Math Works, nosotros suponemos que la matemática es útil en términos epistemológicos para explicar hechos no matemáticos. Y esta utilidad nosotros la podemos explicar en principio en términos de semejanza. Si nosotros no establecemos que la estructura matemática con una estructura física es semejante, entonces no podríamos explicar en qué sentido la matemática tiene una propiedad epistemológica a favor de dar explicaciones y formular leyes generales sobre hechos no matemáticos. Sin embargo, ¿cómo atribuir esta homomorfía? Y cómo atribuir de ahí que hay una utilidad explicativa. Esto es lo que yo le decía a mi colega Paniel, que no era un asunto obvio. Esta relación entre las ecuaciones con la realidad física. Desde mi punto de vista, una explicación integral del fenómeno de la aplicación debe considerar tanto las condiciones estructurales para aplicar un sistema matemático a un sistema físico, pero también tiene que tomar en cuenta los productos generados por la aplicación. O sea, la aplicación no es un fenómeno neutral. Hay que buscar qué tipo de propiedades tiene, qué tipo de cosas puede generar. Entonces, estos productos generados por la aplicación me van a permitir el desarrollo como tal de las teorías físicas y ver justamente en la semejanza estructural la consecuencia de tales productos que se dan con la aplicación. ¿Okay? Voy a tratar de explicar con detalle esto. Si esto es correcto, entonces, desde mi punto de vista, no tiene sentido hablar de events físicos, y cuando yo hablo de events físicos, estoy incluyendo estados físicos y procesos físicos, ¿no? No tiene sentido hablar de ello sin una métrica, ¿ok? Es la métrica lo que nos va a permitir capturar esta regularidad. Y nosotros presuponemos que las matemáticas es lo que determina, no descubre, es lo que determinan estos hechos físicos, entendidos como estados y procesos físicos, al darles un orden, al ordenarlos. Por lo tanto, en este caso, como mi estudio de caso tiene que ver con 3 estadios preliminares de la historia de la teoría de la energía, que es la termometría, calorimetría y transferencia de calor. Por eso pongo este tipo de conceptos. Si esto es correcto, entonces conceptos como temperatura, calor, transferencia de calor, equivalente mecánico de calor, energía, no son hechos perceptibles o conocidos via quantitas. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Que son propiedades térmicas que son sintácticamente definibles. Y este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque me va a permitir decir que tales conceptos, en principio, no son conceptos ni de orden matemático ni de orden físico, sino que son conceptos que se deben a la aplicación matemática. Y en ese sentido es que yo les y por esta razón, en mejores términos, es porque yo llamo a estos conceptos de aplicación matemática. ¿Qué es un concepto de aplicación matemática en términos muy abstractos? Yo puedo decir al menos por ahora 2 cosas. Un concepto de aplicación matemática es una delimitación descriptiva de espacios matemáticamente. Nosotros vemos un suceso o algo que está apareciendo ahí, no sabemos qué es, lo que hacemos es aplicar alguna teoría, la capturamos
Entonces vemos que se captura por medio de que esta axiomatización funciona para explicarla, y después recurrimos a diferentes estados de experimentación donde ese lenguaje matemático resulta que sigue funcionando. Y entonces ese lenguaje matemático se dice que es el apropiado para dar cuenta de esta descripción de espacios que no son matemáticos, pero que la descripción está dada en términos matemáticos. Esta es la primera forma de poder conceptualizar conceptos de aplicación. Y otra más, que está más recargada a una noción a un enfoque representacionalista en filosofía de la ciencia, que el día de hoy no le voy a comentar mucho, salvo que ustedes quieran que yo lo haga, y que tiene que ver que los conceptos de aplicación son representaciones científicas por sí mismas, representaciones matemáticas de espacios no matemáticos. Bien. Por lo tanto, la aplicación matemática es un dispositivo que tiene la propiedad de ser semánticamente generativo. Eso suena muy abstracto. Lo que simplemente quiero decir es que cuando nosotros aplicamos una teoría matemática para estructurar cierto evento físico, lo que hace en ese momento es una producción de conceptos. Pero bueno, no es obvio cómo obtenemos esta propiedad epistemológica. Tenemos que explicar cómo es que surgen estos conceptos. Y esto es lo que me permite decir lo siguiente, que si la modelización de un estado o proceso físico se explica por la aplicación, entonces la homomorfía o la semejanza entre estructuras matemáticas y estructuras físicas se da justo por la aplicación y no antes. Nosotros no podemos decir que los eventos físicos tienen una estructura matemática por sí misma, ¿ok? Y esta condición posterior la explico en dos sentidos. Es una posterioridad, por así decirlo, de corte temporal, pero otra, que es la más interesante, que es de corte explicativa, ¿ok? Bien, entender esto me parece que nos permite afirmar lo siguiente. Por ejemplo, que un álgebra que axiomatiza un hecho físico no forma la sustancia del suceso, sino que el suceso tiene el orden, por ejemplo, de los naturales, de los reales, ¿no?, que funcionan en ese mundo. Porque esta sintaxis funciona capturando resultados experimentales. Entonces, no es el fenómeno físico el que tiene una estructura parecida a los reales o a los naturales, y por esta razón aplicamos los naturales o los reales al fenómeno físico, sino al contrario. Es porque aplicamos justamente este tipo de teorías, este tipo de estructuras matemáticas a los fenómenos físicos, que podemos decir que tenemos la estructura matemática de tales fenómenos. Ahora, sin duda alguna, todo lo dicho hasta aquí puede considerarse abstracto, en el peor de los casos intuitivo, y en el peor de los peores casos, contraintuitivo. Entonces, toca ahora delinear mi teoría sobre la aplicación matemática, decir cómo esta funciona a partir de un estudio de caso muy sencillo, y mostrar dos cosas: que en el proceso experimental efectivamente podemos darnos cuenta que surgen conceptos de aplicación, y que estos son los medios para el desarrollo de la física, y por otra parte decir, a partir de ello, que la semejanza entre matemáticas y física se da justamente por estos conceptos de aplicación. Bueno, pasamos al punto 2 de la charla. Estudio de caso, termometría, calorimetría y transferencia de calor. Voy a dar primero ciertos preliminares. Nosotros sabemos que la termodinámica tiene una historia, la historia de la ciencia, la historia de la física en particular, y en esta historia podemos ver cómo han evolucionado, se han refinado y han aparecido diferentes conceptos. Entre ellos el de temperatura, calor, transferencia de calor, calor específico, y en este caso solo consideraré esto.
Algo que es interesante, Owens en 1970, que es un físico, intenta hacer una descripción de todas las fases experimentales por las que pasa la investigación en física. Y lo que nos dice es que estas fases son 4. La primera, y que tiene que ver un poco con lo que decía el doctor en la charla pasada, que en primer lugar tenemos como la fase de las percepciones intuitivas, lo que a nosotros correspondería en la jerga filosófica el acquaintance, ¿no? En segundo lugar tenemos experimentación estrictamente cualitativa, que está basada simplemente en comparaciones, donde mi percepción me permite marcar algunas similitudes y algunas diferencias, pero que no estoy capturando para nada el evento, el estado o la propiedad física. Tan solo estoy haciendo comparaciones a partir de ciertas percepciones particulares. La tercera fase será una experimentación cuantitativa, que es donde nosotros aplicamos un patrón de medición a los estados físicos, y es entonces cuando nosotros empezamos a hacer ciertas descripciones de esos estados en términos sintácticos. Y por último, los físicos lo que hacen son descripciones algebraicas de resultados experimentales. Es decir, ya tenemos las ecuaciones, y cuando tenemos estas ecuaciones, las aplicamos, vemos utilidad explicativa que está justificada a partir de diferentes experimentos. Joseph Black, su teoría general del calor, dice lo siguiente: We both therefore adopt as one of the most general laws of health the principle that all bodies communicating freely with one another and exposed to no inequality of external action acquire the same temperature as indicated by a thermometer. Y Arnold, comentando a Black, dice: mira, nuestras locuciones sobre intercambios de cantidades de calor y el producto entre una masa de sustancia tal, una mezcla material o sustancial, por el cambio de temperatura, es tomado como una medida de tal cantidad cuando diferentes muestras de la misma sustancia son mezcladas o puestas en contacto una con otra a diferentes temperaturas. Bueno, en realidad nosotros podemos decir que esta ley general surge vaya cuentas. Parece ser que no. Parece ser que nosotros necesitamos pasar de la primera fase a la cuarta fase. Y esta es la versión en español o en inglés sobre la interpretación estándar de la descripción algebraica que me permite generar esta ley o este principio general. Pero ¿cómo sucede esto? Veamos cómo llegamos a la ley de Black. Primero, tenemos que pasar, pues sí, por la termometría. ¿Cuál es el problema general de la termometría y en general de la calorimetría, teorías del calor y entropía y hasta la termodinámica? ¿Cuál es la naturaleza del calor? ¿Qué es lo que tenemos ahí antes de llegar al número de Joule? Ahora, ellos se preguntan, ¿realmente nosotros podemos justificar ciertas propiedades o estados físicos únicamente mediante la percepción? ¿Sí o no? Y entonces la respuesta parece ser que no. Nuestros sentidos no son capaces de percibir en este caso un equilibrio entre temperaturas. Por lo tanto, nuestro acquaintance no nos permite justificar un estado de equilibrio. Los experimentos en la fase cualitativa lo muestran claramente, de acuerdo con ellos, y dicen que diferentes materiales, por ejemplo, metal, piedra, corcho, madera, agua, se sienten diferentes al tacto cuando éstas están a la misma temperatura. Lo cual es un resultado que a los físicos evidentemente no les sirve para explicar en qué consiste este estado de equilibrio. Entonces, la ley de Black no es un asunto obvio. La percepción de caliente y frío, o de caliente o frío, no es igual a las propiedades termométricas dentro de la termodinámica. Luego, una pregunta sensata que nos podemos hacer, la siguiente: ¿cómo entonces el físico atribuye una propiedad termométrica? Como ustedes saben, toda termometría se basa en la observación de cambios de alguna propiedad termométrica de una sustancia material conforme se vuelve más caliente o fría. Y en este caso, 3 preguntas me interesa hacer en este estadio. Una, ¿en qué consiste un termómetro?
Dos, ¿qué es una propiedad termométrica? Y por otra parte, ¿es lo mismo hablar de temperatura que de calor? Evidentemente mi interés por el termómetro no es un interés histórico, no me interesa cómo es que llegamos a los termómetros actuales en términos históricos, tampoco me interesa ver cuáles son el conjunto de aspectos físicos y operacionales que me han permitido construir un tipo de termómetro u otro. Esto tampoco me interesa por ahora. Como Van Frasen, si le interesa, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa del termómetro es la escala de medición que representa. ¿Ok? Es decir, el termómetro es un dispositivo sensible al medio que permite la aplicación de una escala de medición, es decir, de puntos fijos que me permiten dar cuenta de cambios de temperatura que sufren los cuerpos asignándoles una magnitud. ¿Ok? Como sabemos, alrededor de 1600, y esto lo digo muy rápido, surge como un antecedente de los termómetros el termoscopio, que es inventado por Galileo, pero desafortunadamente Galileo no podría decir que conocía ciertos estados de equilibrio sobre sobre ciertas relaciones que podían guardar ciertas sustancias de las que habíamos mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque el termoscopio no fijaba una escala de medición, y por tanto lo único que nosotros teníamos eran comparaciones, estrictamente comparaciones sensibles. Por lo tanto, como el termoscopio solamente comparaba diferencias de temperatura, no medía diferencias de temperatura. Tal que las observaciones cualitativas y no observaciones cuantitativas no me servían para fijar alguna determinación, para fijar alguna magnitud, y por lo tanto no podría hablar en ese momento que las matemáticas era un lenguaje útil o explicativo de esta regularidad fenoménica o esta regularidad física. Va a ser hasta finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII cuando se empieza a calibrar las escalas termométricas marcando ciertos puntos fijos, y curiosamente a mí me daba mucha risa que muchos de ellos, los físicos más sofisticados de la época, marcaban estas escalas termométricas a partir de puntos de fusión de la nieve y la mantequilla, ¿no? Posteriormente, a finales del siglo XVIII, tenemos que surge la escala Fahrenheit y la escala Celsius, y de eso lo que me importa decir es lo siguiente. ¿Cómo nosotros podemos decir que en estas escalas termométricas se relacionan los números matemáticos con una propiedad termométrica? ¿Ok? Me parece que una respuesta que se puede dar, una respuesta interesante que se pueda dar a esto es la siguiente. En primer lugar, hay que considerar que dentro de esta escala de medición es una escala de medición ascendente de números naturales o reales, si se quiere, en el termómetro que tienes, no sé, 39.2 o algo así. Hay una escala de medición ascendente de números naturales en el dispositivo, por ejemplo, Celsius, del 0, que actualmente es el punto de hielo, y el 100, que actualmente es el punto de vapor, y que cuando esta escala, como ustedes saben, cuando surge, era justamente al revés. Pero bueno, esto no es importante. 2. Ahora, cada número natural representa o indica una magnitud. Y cuando yo hablo de magnitudes, entonces ya no estoy hablando de los ceros, sino que estoy hablando de 0 grados centígrados, o estoy hablando de 100 grados centígrados. ¿Okay? 3. El dispositivo lo exponemos a la masa de un cuerpo, de una sustancia. El mercurio se dilata o se contrae y se detiene en algún punto, se detiene en algún número. Y ese número va a indicar entonces tal magnitud. Y esta propiedad y esta magnitud lo que va a indicar a su vez es una propiedad o estado termométrico. El punto importante aquí, que parece que es algo muy intuitivo lo que estoy diciendo, que no creo que sea intuitivo, es que al medir una longitud entre naturales, realmente lo que estamos haciendo es medir un estado físico. ¿Ok? Eso me empieza a delinear una buena teoría sobre la aplicación matemática. ¿Qué implicaciones conceptuales puedo obtener desde aquí? Pues al menos la siguiente.
que una cosa es el número 0 y otra cosa es el punto de hielo. ¿Ok? Que una cosa, ¿por qué? Porque este es un objeto matemático abstracto, el punto de hielo es lo que sería un estado físico, y la escala de medición me permite hacer una generalización. La generalización, como en la física estamos acostumbrados, cuantificando universalmente, todo cuerpo o sustancia que se encuentra en el punto 0 se encontrará en el punto de vapor y viceversa. Ahora bien, otra pregunta relevante ya en este punto, en este momento, es la siguiente. ¿Qué significa que un cuerpo o sustancia material se encuentra en el punto 0 cuando el 0 es un objeto matemático abstracto? Pues al menos dos respuestas. La primera es un poco repetitiva, bueno, que el cuerpo o sustancia se haya asignado una magnitud por medio de una escala cuantificando su condición térmica. Pero algo que sí es importante es la respuesta 2. Lo que no significa es o bien que el 0 grados centígrados y el punto de hielo sean los mismos términos o términos distintos con una misma extensión. La interpretación física, por lo tanto, si es una buena interpretación física, no sintetiza ontológicamente al objeto matemático con la magnitud, pero tampoco sintetiza ontológicamente a la magnitud con una propiedad termométrica, ni tampoco hay una reducción ontológica del objeto matemático con una propiedad termométrica. Son cosas diferentes. Ok. Sí. Voy a apurarme. Ok, entonces, la relación, entonces, ¿cuál es la relación que guarda el 0 con 0 grados centígrados y el punto de hielo? Bueno, que la propiedad termométrica se expresa por una magnitud. Casi como con un espíritu freudiano. Siendo la propiedad termométrica un contenido conceptual y la magnitud del lenguaje que me permite expresarlo, algo así. La propiedad termométrica se expresa por una magnitud, que es una medida de un estado físico determinado por una escala de medición constituida por una clase de números. Luego, todo concepto que exprese una propiedad termométrica no será un concepto ni físico, ni tampoco un concepto matemático. Será un concepto, si lo ven, de aplicación. Y por lo tanto, solo en el sentido estrella, decimos que la estructura matemática de un número, de una cantidad, es semejante a la estructura de un estado físico, solamente en este sentido. Aquí lo que hago es, ¿qué es lo que implica la observación cuantitativa? Que tiene que ver un poco con lo que he dicho hasta ahorita, y lo que me importaría acentuar en todo caso es el nivel conceptual que implica las observaciones cuantitativas, que con expresiones que refieren a propiedades termométricas no hacemos referencia a cuentas, lejos de esto nombramos nuevos conceptos. Y esto lo dice Conant claramente aquí. Extractos de las conferencias publicadas de Joseph Black muestran cómo el termómetro hizo posible nuevos conceptos de portacia fundamental y cómo esto permitió la invención de nuevos tipos de instrumentos térmicos. Ahora bien, lo que me interesa aquí es pasar del caso sencillo del termómetro como un dispositivo que tiene una escala de medición, a decir que justamente las magnitudes son patrones constantes en funciones matemáticas cuyo papel será describir eventos físicos. Y si no confían en mí, pues todo lo anterior lo podemos constatar con el proceso experimental de Joseph Black que podemos encontrar en el Harvard Case, caso 3, sección 2, que no lo voy a leer, pero lo traigo por el que no me crea. Y solamente una parte que sí me interesa leer. Fíjense lo que dice aquí. Este equilibrio es algo curioso. Nos encontramos con que, cuando toda la acción mutua se termina, un termómetro aplicado a cualquiera de los cuerpos se somete al mismo grado de expansión. Por lo tanto, la temperatura de todos ellos es la misma. Y esto flojo, evidentemente, es responsabilidad mía. No hay conocimiento previo directo de la relación peculiar de cada cuerpo con el calor que pudiese habernos asegurado esto. Estos resultados se lo debemos enteramente al descubrimiento del termómetro.
Ok, entonces aquí lo que me interesaba ir rastreando, cuántos experimentos hizo Black y cómo es que Neff hace una descripción en su artículo de Gesture y nos dice que, pues sí, que Black dedica casi 40 páginas para el termómetro, tratando con idoneidad de diversos líquidos, etcétera, etcétera. Y esto me interesa porque uno de los resultados que hace Blake en sus investigaciones es justamente hacer la distinción conceptual entre calor y temperatura, y fíjense lo que dice aquí Arnold comentando a Black, que la temperatura se refiere, por tanto, dicho por ellos, al número observado sobre la escala de un termómetro, y el calor se vuelve una idea. ¿Okay? No es un fenómeno. Se vuelve una idea, un nombre para algo que es intercambiado entre los cuerpos mientras cambian temperatura y alcanzan el equilibrio. Bueno, ya tengo muy poco tiempo. Para llegar a la ley general de la transferencia de calor, ¿qué es lo que hizo entonces Black? Bueno, pues hizo las descripciones algebraicas pertinentes, empieza a hacer estas formulaciones de los cambios de temperatura de las masas calientes y frías son iguales opuestos. Después estableció que cuando eran mezcladas diferentes masas de agua, los cambios eran inversamente proporcionales a las masas respectivas. O sea, esta es la interpretación de esta ecuación. La masa menor sufre un cambio de temperatura proporcionalmente mayor, de manera que los productos de la masa de una sustancia por el cambio de temperatura permanecen iguales en magnitud. Y el punto aquí importante es entonces cómo las cantidades, o sea, esta ecuación, son fijas y reproducibles en cualquier situación dada, y estas se vuelven de la misma manera o análogamente a lo que nosotros teníamos en las escalas de medición del termómetro. Esta ecuación se vuelve la medida de algo que es intercambiado entre las dos masas de agua, algo que es perdido por una y ganado igualmente por otra. Por lo tanto, surge el concepto de transferencia de calor con esa ecuación. ¿Ok? ¿Cuáles son las implicaciones conceptuales? Bueno, para pasar ya a mis consideraciones finales, en primer lugar, y esto sí me interesa hacer énfasis, que esta descripción matemática está al nivel de los resultados experimentales. ¿Okay? Y por lo tanto, esto a mí me obliga a decir en qué consiste que esto sea posterior, porque esto es el requisito que me permite a mí afirmar que la homomorfía se debe a la aplicación y no a que los eventos físicos tengan una estructura matemática como tal. Entonces, con posterior nos referimos a que hay una circunstancia temporal y una circunstancia explicativa. El primer punto es insuficiente para mantener mi tesis, porque simplemente lo que podemos decir es que la ecuación es temporalmente posterior al diseño y desarrollo del experimento, y esto no es suficiente para sostener la homomorfía, pero lo que parece que sí es interesante o es suficiente es que entendemos que la descripción tal es el resultado de una prueba experimental. Esto es, el científico no percibió esta estructura en el mundo, no percibió esta estructura matemática en el mundo como la estructura de la transferencia de calor, sino que demostró esto experimentalmente. Bien. ¿Ok? Simplemente voy a decir esto. ¿Qué implicaciones conceptuales tenemos hasta aquí? Bueno, que las ecuaciones son fijas, su interpretación sobre sus cantidades numéricas son fijas y reproducibles, pero lo más importante es esto, que la matematización de la absorción del calor de una sustancia es importante por dos aspectos. Uno, porque gracias a las descripciones matemáticas tenemos generalización de resultados, y dos, en términos específicos, las descripciones algebraicas son la única manera de calcular la cantidad de calor tomada o cedida por una sustancia o cuerpo. Nuevamente, por tanto,
El concepto de cantidad de calor refiere a un concepto producido por la matematización y, por tanto, al igual que la temperatura, calor, transferencia de calor, será un concepto de aplicación. Paso, con esto termino. Consideraciones finales. Simplemente para dar constancia de hecho, Joseph Black se da cuenta que esta ecuación únicamente funciona para cuando estamos relacionando sustancias del mismo tipo, particularmente el agua, pero que no funcionaba para el caso de relacionar agua con mercurio y por lo tanto hace una adaptación de esto a esto para el segundo caso. Pero en su investigación hace estas 4 etapas que acabo de señalarles al principio de la charla. Sistematicemos los resultados. 1. A partir de este estudio de caso, parece ser que mi teoría de la aplicación matemática tiene una respuesta a 2 preguntas. ¿Surgen nuevos conceptos de la aplicación matemática a la física? La respuesta es afirmativa. Y por otra parte, la homomorfía estructural entre sistemas matemáticos y física es anterior o posterior a la aplicación matemática. Parece ser que es posterior en los sentidos que lo he explicado. En las fases cualitativas de la experimentación, los científicos solo presuponen la existencia de ciertas regularidades, pero no pueden decir que conocen tales regularidades. Estas regularidades no tienen en esa fase una estructura. Por medio de las observaciones cuantitativas, es decir, la aplicación de patrones de medición y la descripción algebraica de resultados, nosotros nos damos cuenta del comportamiento o bien ordenamos estos hechos físicos. Cuando un científico observa cuantitativamente un proceso físico, lo mide. Cuando lo mide, señala una magnitud. Cuando señala una magnitud, la nombra para denotar la relación entre una cantidad y un estado físico. De este estadio surgen nuevos conceptos, como los que hemos visto. Las relaciones de homomorfía, entonces, entre estructuras matemáticas y físicas se establecen experimentalmente. Al encontrar los científicos una misma función en la descripción y que estos son consistentes con diferentes resultados experimentales, entonces el científico puede postular un principio o una ley a partir de esta estructura matemática. Y es aquí cuando nosotros decimos, why man works? Bueno, la estructura matemática funciona justamente por esto que acabamos de decir. Finalmente, a partir de esto podemos argumentar que la aplicación matemática como una representación matemática estructural o como una representación estructural descriptiva de estados, procesos y fenómenos físicos, para mí, salvo su mejor opinión, tiene varias ventajas. No solo las que hemos visto, sino entre ellas que es posible relacionar consistentemente la similaridad estructural entre la física y la matemática desde una perspectiva monista epistemológica con el carácter auxiliar de las matemáticas en las ciencias desde una tradición dualista epistemológica en una sola explicación de la aplicación. Pero esto lo dejamos para otra oportunidad. Gracias. La homomorfía entre estructuras matemáticas y estructuras físicas es posterior a la aplicación posterior a la aplicación. No me queda tan claro que sea el caso en la medida en que hay distintos tipos de estructuras matemáticas. No solo tenemos estructuras cardinales, sino hay estructuras ordinarias, hay estructuras conjuntísticas, hay estructuras topológicas. Y por lo que pude ver, el énfasis de tu presentación se enfoca más en estructuras ordinales y cardinales. Entonces, quería ver si podías desarrollar un poco más, ampliar el argumento para mostrar cómo la homomorfía también es posterior en el caso de otro tipo de estructuras matemáticas. Sí. Yo lo que creo es que esta teoría no está basada en algún tipo de teoría o estructura particular de las matemáticas. En realidad, esto más bien sería como, en todo caso, tratar de analizar la especificidad de una axiomatización sobre un evento físico en particular, si te funciona cierta estructura matemática o te funciona otra. A mí realmente lo que me interesa decir es que independientemente de la estructura matemática que tú utilices,
Lo que hacen los físicos es que no es, por decirlo así, descubrir un orden o una estructura dada en el mundo. Claro, yo no soy realista en eso. A mí lo que no quiero es que se filtre ningún tipo de compromiso ontológico en la explicación de la aplicación matemática, porque creo que no se requiere. Entonces, lo que a mí me interesa simplemente establecer es que independientemente no tenemos jerarquías para poder decir que una axiomatización es mejor de otra a priori, para la explicación de un proceso, un estado físico. Lo que sí podríamos decir es que experimentalmente el lenguaje matemático que se esté utilizando, si va funcionando y es consistente con los nuevos resultados experimentales, entonces decimos que ese evento matemático, ese suceso matemático tiene ese orden. Ese es mi punto. Cuando nos mencionas, por ejemplo, el termoscopio con Galileo, ¿no? Sí. Si entendí bien, corrígeme, que dices tú que no hay una medición todavía de temperatura. Sí. Es que sí la hay, pero es ordinal, ¿sí? Y es una representación numérica. Eso tú puedes obtener a partir de ahí, de una comparación ordinal, puedes obtener una medición, una representación numérica. Lo que pasa es que esa representación es única, salvo transformaciones monótonas crecientes solamente. Sí. Y entonces las ecuaciones que metes después no se mantienen invariantes bajo transformaciones monótonas, ¿sí? Pero la medición de la temperatura, la otra que dices de las distancias entre temperaturas, esa sí viene siendo ya con el termómetro una representación cardinal. Y entonces es una auténtica y verdadera medición. No sé si todavía tienes un prurito en decir que no lo era todavía, era como aplicativo, dijiste. Ok, me parece que tu participación lo que quiere decir simplemente es que hay un error en decir que el termoscopio no hacía algún tipo de medición. ¿Es eso? No, yo creo que hay algo más que eso. No sé si lo adicional es que la escala cardinal es invariante. Las ecuaciones que pones, no importa qué escala escojas, si la Fahrenheit o la que sea, ¿sí? Las ecuaciones son invariantes bajo cualquier transformación afín positiva. That's bueno, ese es el punto. Son puntos fijos. La escala de división no son otra cosa más que puntos fijos. Bien. Okay. Y un punto final es que para hablar de homomorfismo así con mucha rigor, realmente tendrías que hablar de estructuras en el sentido de Bourbaki, ¿no? Presentar una cosa como una estructura de Bourbaki, la otra como otra estructura de Bourbaki y mostrar que efectivamente hay homomorfismos en el sentido estricto de la palabra. De lo contrario, te quedas con un concepto muy vago de homomorfía, ¿no? Okay. Respecto a la primera conclusión, tú fuiste muy cuidadoso y me parece que eso es una muy buena idea de hablar de conceptos, no de propiedades. Eso lo estoy haciendo es el concepto de tener 3 grados de temperatura, ese es el que surge con la aplicación, no que la propiedad que tiene el cuerpo que está a 3 grados de temperatura surja. Esa, entonces tú quieres ser neutral respecto al realismo, es decir, esa puede haber existido desde antes. Muy bien. El problema es cuando utilizas esa primera evidencia para la segunda conclusión, porque ahí estás hablando de estructuras. Estás hablando de 2 estructuras, la matemática y la otra. Y la otra, tal y como, si no me equivoco, al principio cuando lo introduces, esa sí no está hecha de conceptos, está hecha de objetos y propiedades. Entonces, ahí sí, esa no nos has dicho nada acerca de su naturaleza, si es previa o no. O sea, por supuesto que la estructura conceptual que incluye todos estos conceptos de aplicación es posterior a la aplicación. Eso ya lo mostraste, ya es la primera conclusión. Pero de ahí saltar a que la estructura en la naturaleza que hace que esa aplicación sea exitosa sea previa a la aplicación, me parece que todavía nos debes mucho. Sí. No sé si te entendí bien, Axel, pero creo que tu participación lo que me está invitando es a tomar una posición sobre cuál es la naturaleza de los estados físicos previa a su modelización o a su matematización. Eso es lo que parece decir tu segunda. Tienes que aclarar tu segunda conclusión. Y el problema es que es ambiguo entre 2 interpretaciones. Una que es verdadera, pero me parece que es trivial, sí, y otra que es más fuerte y de la cual no nos ha demostrado. La lectura trivial es decir que la estructura de la teoría física es posterior a la aplicación de las matemáticas. Eso es trivial, por supuesto, porque es el resultado de la aplicación.
Pero pensar que la estructura del fenómeno es la que, cuya homología eso ya es algo muy fuerte de lo cual vamos a decir. Sí, bueno, es interesante. A mí no me parece del todo trivial. Bueno, digamos que es trivial una vez que tienes la primera conclusión. Exacto. Es la primera es una O sea, sería una virtud decir en este momento que es algo trivial, pues, o que se demostró que esto es aceptable. Hice una anotación a partir de esta participación que tú tuviste sobre la noción de semejanza. Y a partir de lo que tú decías me surgió una duda que le expreso ahorita y que la conecto justamente con esta observación tan interesante que me haces. En física no podemos decir eso de que nosotros podemos representar algo asumiendo que se parece. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos eso, lo que estaríamos diciendo es que hay un objeto que está ahí y que está esperando de alguna manera ser descrito, de tal suerte que yo pueda tener ciertas condiciones de corte intencional que me permitan que mi axiomatización pueda de alguna forma ser interesante, en tanto puedas establecer relaciones de uno a uno con ciertas propiedades o con ciertos aspectos, y que por tanto nosotros podamos decir, claro, esta estructura matemática se parece a este evento físico. Porque a mí lo que me preocupa es, no lo sé si esto tiene que ver con lo que me estás preguntando, a mí lo que me preocupa es lo siguiente: si nosotros pensamos que la aplicación matemática va montada a caballo en un conflicto entre las posturas realistas o antirrealistas de la ontología matemática y de la ontología física, entonces necesariamente tendríamos que presuponer una explicación de cuál es la naturaleza tanto de los objetos matemáticos y cuál es la referencia de tales objetos, como cuál es la explicación ontológica de los objetos físicos. Si tú me preguntas que la semejanza se puede establecer en términos, como decía Paniel, de aproximación o cosas así, yo diría que no. ¿Por qué? Porque una aproximación para mí el sentido de aproximación implica una noción de realidad, un punto metafísico fijo. Y en ese sentido yo no sé si tengo un concepto o debería tener un concepto de qué entendemos desde ese punto de vista como un evento físico. Lo que tenemos es una estructura. Pero ¿qué significa eso? ¿Perdón? ¿De qué está hecha la fórmula de propiedades de objetos? Nosotros podemos modelar un objeto, decir que esta silla tiene cierta estructura matemática, y después poder decir que el lenguaje matemático que yo utilizo para su axiomatización me sirve para explicar eso. Luego, cuando yo obtengo resultados de esta axiomatización matemática, estoy hablando de ese objeto. Pero eso no implica que yo tenga que darte una explicación ontológica de lo que es una silla. Pues muchas gracias por tu respuesta y por tu presentación, que ha sido muy interesante. Invito a que le demos un aplauso.